Vamos a dar una pequeña introducción a la geometría diferencial de variedades. Entonces vamos a aclarar y a formalizar los conceptos de los que platicamos ayer, sobre todo el de variedad topológica, pero hoy ya lo vamos a ver de una manera formal para que cuando estén estudiando no nada más vean mi cara ahí hablando, sino que vean una definición, ¿no? Entonces, primero, como les dije, formalizaremos el concepto de variedad topológica y esto nos va a permitir saber qué es una variedad diferenciable. Entonces, recuerden que buscábamos definir un objeto de n dimensiones que de alguna manera fuera semejante a las superficies que ya hemos estudiado que vivían en R3. ¿Para qué? ¿Semejante en qué manera? En que nos permita generalizar el cálculo en Rn. Entonces, por eso necesita ser de n dimensiones. Pero como les comentaba ayer, el caso de las superficies pues fue relativamente sencillo porque teníamos a un parámetro que vivía en un abierto de R. Pero después a ese parámetro le hacíamos una aplicación que vivía en, bueno, era un elemento de R2, pero estaba contenida en R3, pero era un elemento de R2. Después nos dimos cuenta que entonces esto estaba contenido acá. Entonces, T en el intervalo, que es un abierto de R, estaba contenido en mi curva parametrizada, que es un elemento de R2. Y es claro, ¿no? Porque R está contenido en R2. ¿Qué fue lo que vimos después? Que yo podía parametrizar, bueno, tomar esta curva y meterla como punto a una parametrización para una superficie. Entonces, esta curva vivía en un abierto de R2. Pero ahora yo estoy definiendo a mi parametrización de la superficie para mi abierto de R2. Entonces, esta parametrización phi me mandaba a la curva literalmente a otra dimensión, a R3. Pero mi curva, mi parametrización de la curva vivía justamente en donde estos dos abiertos se intersectaban en R3. Y entonces todo quedaba pues muy bonito contenido, ¿no? Porque este intervalo está contenido en R. Pero R está contenido en R2. Y R2 está contenido en R3. Y además teníamos que este elemento T de mi intervalo, con mi intervalo contenido en R2, pues entonces mi intervalo era un elemento de mi abierto de R2. Entonces, mi intervalo está contenido en R2. Pero además, este intervalo, este abierto, es obviamente un elemento de esta intersección. Y esta intersección es un abierto, es decir, está contenida en R3. Entonces, este punto es un elemento de este intervalo que está contenido aquí. Entonces, también es un elemento de aquí. Está contenido aquí. Y entonces, como este es un elemento de acá, pues T también vive aquí. Entonces, en realidad, no hicimos mucho, ¿no? Simplemente fue como
tomar un archivo que está en .rar, el .rar era t, y lo descomprimimos y llegamos a su versión final, que era la curva en R3. Ahora queremos hacer algo más, algo diferente. Buscamos describir las cosas de manera más general. Entonces, como les explicaba ayer, necesitamos imponer estructura topológica sobre la variedad. Vamos a tomar a esta variedad, bueno, a este objeto. Tiene que ser, antes de llamarle variedad, nos damos cuenta que lo primero que es un espacio topológico. Entonces, como un espacio topológico, debe consistir de un conjunto y una topología. Entonces, vamos a llamar a M con su topología tau, un espacio topológico, todavía no le vamos a llamar variedad. Y vamos a tomar un punto en mi espacio topológico. Tal que, bueno, aquí se juntaron estos, pero bueno, tal que el punto es un elemento de un abierto de mi espacio topológico para U abierto, y además vamos a considerar un mapeo que va desde mi espacio topológico hasta Rn, pero no va desde todo el espacio topológico, sino que va desde mi abierto en mi espacio topológico hasta otro abierto en Rn. Entonces, queremos ver qué tienen que cumplir este mapeo y qué tiene que cumplir mi espacio topológico, para que para todos los puntos en mi abierto yo pueda encontrar un punto semejante que viva en mi abierto de Rn, pero que tenga cierta estructura. Es decir, si yo encuentro mi mapeo phi y le meto una naranja, en la variedad esperaría que a lo mucho en Rn me dé jugo de naranja. No esperaría que me dé una torta de tamal. Eso ya estaría bien raro, ¿no? Entonces, aquí está la definición formal de mi mapeo, que va, como les decía, del abierto de la variedad a otro abierto de Rn. ¿Qué le vamos a pedir a este mapeo? Bueno, primero vamos a ver cómo lo definimos. Como esto de aquí ya vive en Rn, lo vamos a escribir como el vector X, que vive en Rn, que sabemos que podemos escribir con sus componentes x1, x2, hasta xn. Y este vector va a vivir en el abierto contenido en Rn. Y también sabemos que Rn es un espacio topológico muy particular que tiene la monería que bajo la métrica euclidiana es un espacio métrico inducido con la métrica inducida por la métrica euclidiana. Entonces esas son las cosas que sabemos y lo que vamos a pedir. Entonces, mi U abierto de M debe tener las mismas propiedades topológicas que el abierto de Rn. ¿Para qué? Para que, como les decía, si yo le meto una naranja a mi mapeo, no me regrese una torta de tamal. Y esto tiene que cumplirse para todos los puntos de la variedad, bueno, del espacio topológico. Ahora, este mapeo, para que pueda hacer esta magia, debe ser un homeomorfismo. ¿Por qué? Porque sabíamos que los homeomorfismos preservaban las propiedades topológicas de los espacios topológicos en los que estaban definidos. Y en este caso, como está definida en el abierto y va a otro abierto, no me voy a preocupar tanto porque hasta ahorita, hasta que defina bien a M, no me voy a preocupar tanto porque preserve todas las propiedades de M. Y como es un homeomorfismo, es invertible. Entonces decir que preserva las propiedades de M, en realidad es
como pedirle que sea un homeomorfismo es pedirle que preserve las propiedades de Rn. Rn sabemos que localmente, es decir, en su abierto B, tiene las mismas propiedades. O sea, B tiene las mismas propiedades que Rn. Ahí sí no hay ningún problema porque sabemos que R se comporta muy bien. Pero la variedad no sabemos cómo se comporta. Entonces, pedirle a phi que sea un homeomorfismo es pedirle que preserve las propiedades de Rn, es decir, en este caso las propiedades que tiene B, que serán las mismas que las de Rn, las preserve quizá no en toda la variedad, pero sí en el abierto. ¿Por qué? Imagínense a la variedad como la Ciudad de México y a Rn como Londres, como el Reino Unido. Entonces yo quiero ver que las condiciones socioeconómicas de los hombres blancos de Reino Unido se preservan para un lugar específico donde viven, mi amigo. Quiero ver si eso se cumple también en México. Pues es obvio que si yo tomo aquí en México, no sé, a una persona que vive en la Condesa o en Polanco y le aplico mi mapeo, pues me va a decir mi amigo de Londres, oye, pero si viven igual que nosotros o hasta mejor. Pero eso solamente sucede en este abierto de México. Si yo voy y tomo a mi vecino de aquí, de Coapa, o simplemente a mí, y lo mapeo a cualquier otro lugar de Reino Unido, donde la mayoría son personas blancas, no estoy considerando casos particulares, las condiciones ya no se van a cumplir, porque localmente no está preservando las propiedades de Rn, por lo menos aquí. Entonces, eso es porque todavía no le hemos impuesto ninguna estructura a M, sino ahorita nada más nos estamos fijando en phi. Entonces, la estructura topológica de Rn va a determinar la estructura de nuestro espacio topológico M. Porque justamente queremos que se cumpla en toda la variedad, no solo localmente. Y sabemos que Rn, con la topología métrica euclídea, es un espacio métrico. ¿Qué quería decir que fuera un espacio métrico? Pues que se comportaba relativamente bien y en particular esto quería decir que era un espacio de Hausdorff. Entonces, como phi es un homeomorfismo y este de acá es un espacio métrico que cumple que es de Hausdorff, todavía no podemos decir que la variedad, es decir, mi espacio topológico M, va a ser un espacio métrico. No lo podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar es lo que les decía del ejemplo de Londres, ¿no? Que al menos localmente se cumple con la propiedad de Hausdorff. Hay espacios que son localmente homeomorfos a Rn, espacios topológicos localmente homeomorfos a Rn, que no son todos de Hausdorff. Localmente sí son de Hausdorff, pero el espacio topológico como tal no es de Hausdorff. Entonces vamos a tener que pedir, si queremos que M sea de Hausdorff completamente, ciertas cosas. Vamos a tener que pedirlo a mano, vamos a tener que decir, bueno, una de las cosas que tengo que pedir es que tú seas de Hausdorff. Si no eres de Hausdorff, ni modo, no voy a poder jugar contigo. Otra cosa que nos va a permitir generalizar la estructura de Rn a M, que recuerden que una de las cosas más importantes de Rn es que es un espacio métrico, es, pues queremos que de alguna manera M sea un espacio métrico. Pero ya le pedimos que sea de Hausdorff, no le podemos pedir ya directamente que sea métrico, eso ya sería muchísimo, ¿no? Sería como, no sé, pedir tener una pareja que además de ser guapo o guapa, sea inteligente y sea millonario y no sea un patán, ¿no? Entonces, sería pedirle demasiado. Podemos pedir otras cosas que quizás son menos fuertes, pero que a la larga van a hacer que cumpla que mi espacio topológico es métrico.
Por ejemplo, le podríamos pedir que sea guapo, si es lo que más nos importa, que en este caso es que sea de Hausdorff. Y le podríamos pedir que tenga unas metas claras en la vida. ¿Y eso qué va a hacer? Que, pues por lo menos sabemos que no vamos a morir de hambre, porque como somos estudiantes de ciencias, los que van a tener que mantenernos van a ser nuestras parejas, ¿no? Entonces, si pedimos que M, nuestro espacio topológico, cumpla el segundo axioma de numerabilidad, esto, como ya vimos ayer, nos va a permitir después que este espacio yo le pueda poner una topología específica que va a ser la topología métrica. ¿Quién sabe qué métrica? ¿No? A lo mejor hay muchas métricas que le puedo poner a esta variedad. Sí, como hay varias métricas que le puedo poner a Rn, como la métrica del supremo, creo que se llama. O a lo mejor me puedo inventar otra métrica y igual lo mismo, para este espacio topológico habrá chorrocientas mil métricas. Pero lo que me importa es que si cumple el segundo axioma de numerabilidad, entonces va a ser un espacio sobre el cual puedo imponer la topología métrica. Ya la definición concreta es que este M con su topología T es un espacio topológico de dimensión n. Ahí la dimensión es intrínseca. Rn tiene dimensión n porque en realidad es una copia de él mismo n veces. Y eso pues en realidad es lo que hace que su estructura sea tan bonita, ¿no? Porque pues si ya conocemos la estructura de R y se comporta muy bien, pues la estructura de Rn no esperamos que se comporte tan mal. Pero la dimensión de la variedad topológica ya viene de fábrica n. O sea, ya no es como que yo pueda hacer el producto cartesiano entre variedades. ¿Quién sabe qué signifique eso? Entonces, la dimensión de la variedad ya es n. Y n va a ser mayor o igual que 1. Se puede dar el caso que la dimensión de la variedad sea 1 y entonces la topología que vamos a preservar va a ser la topología discreta. ¿Qué vamos a pedir también? Que el espacio topológico sea diferente del vacío. Porque si el espacio topológico es el vacío, no hay pues, muchas cosas que hacer. No es como que uno pueda hacer cosas muy interesantes. Entonces, para empezar, supongamos que este M con su topología es un espacio topológico de dimensión n mayor o igual que 1 y no es el vacío. Vamos a llamar a M una variedad topológica, obviamente de dimensión n, si cumple que es un espacio de Hausdorff segundo numerable y además para cada punto de la variedad este mapeo definido desde sus abiertos hasta los abiertos de Rn es un homeomorfismo. Entonces eso es lo que es una variedad topológica. Es un espacio topológico al que le hemos impuesto cierta estructura, particularmente que sea de Hausdorff y segundo numerable, sobre el cual podemos definir homeomorfismos entre este espacio topológico y Rn. Entonces, localmente, mi espacio va a ser homeomorfo a Rn. Sin embargo, ayer estaba yo preguntándome, ¿podría mi variedad ser localmente homeomorfa a Rn y a Rm? No. ¿Por qué? Esto parece muy intuitivo y muy claro, ¿no? Porque uno diría, bueno, si esto de acá es homeomorfo a Rn, significa que la dimensión de la variedad es n. Sí, pero yo después aquí puedo definir un mapeo que me mande las cosas
ARM. Y entonces, eso no implicaría que mi variedad es homeomorfa de alguna manera a ARM y a ARN. Y entonces, ¿cuál sería la dimensión de este abierto de la variedad? ¿Sería N o sería M? Pues no, ¿no? La variedad no es homeomorfa a RM, es homeomorfa a RN. Claro, una vez que ya tengo las cosas en RN, yo puedo hacer lo que quiera con ellas, puedo convertirlas en un papalote. Pero eso no quiere decir que mi variedad sea homeomorfa a RN. Por ejemplo, yo puedo pasar mis puntos de la variedad a RN y después de ahí pasarlos a R, a mi recta real. ¿A poco eso quiere decir que mi variedad tiene dimensión 1? Pues claro que no. Entonces, localmente, la variedad solo es homeomorfa a un RN con una N única. ¿Por qué? Porque esa es su dimensión y su dimensión no cambia. A pesar de que esto pueda parecer muy intuitivo y muy sencillo, no es tan sencillo de probar. Por eso no vamos a ver cómo probarlo, porque este no es un curso de geometría diferencial, aunque lo parezca hasta este punto. Bueno, entonces, a esto de aquí, a este mapeo phi, que va del abierto en la variedad a otro abierto en Rn, son, y ya sabemos de la parte de geometría diferencial de curvas y superficies, son las coordenadas locales para mi punto P en términos del abierto U. Entonces, pues ya le vamos a llamar coordenadas locales alrededor de P bajo la parametrización phi. Pero pues ese es un nombre muy largo, ¿no? Entonces, estas funciones, bueno, no son funciones, estos mapeos reciben el nombre de cartas coordenadas de P. ¿Por qué cartas coordenadas? Porque es como ponerle un croquis a esa partecita de mi variedad. Y hay algo que es un concepto que a muchos nos causa espanto y confusión la primera vez que lo leemos, porque todos los libros asumen que ya sabemos de qué se trata. Es un atlas, ¿no? Entonces siempre hablan un atlas coordenado diferenciable, la estructura diferenciable inducida por un atlas, el conjunto de cartas coordenadas que conforman un atlas. ¿Qué es el atlas coordenado de M? Bueno, vamos a decir que una colección de cartas coordenadas, es decir, si yo puedo imponer un montón de sistemas coordenados locales para mi variedad, pues ustedes me van a decir, oye, pero ¿cuál es el bueno? Pues no hay ninguno bueno, pero todas esas diferentes parametrizaciones de la variedad las puedo juntar y hacer un atlas. Pues básicamente es como el atlas que cargábamos en la primaria, que era enorme, ¿no? Porque era el conjunto de un montón de mapas. Y justamente cada carta coordenada de la variedad es una especie de mapa, por eso se llaman mapeos, que me ayuda a expresar a mis elementos de la variedad en términos de cosas que sí sabemos, que son los abiertos de Rn. Por eso son mapas, ¿no? Es una especie de mapa. Entonces, si juntamos todos los mapas que tenemos para la variedad, pues ¿qué nos da? Un atlas, ¿no? Entonces, el atlas de la variedad va a ser el conjunto de las cartas coordenadas de mi variedad. Obviamente están indizadas para un conjunto de índices. Pero no es cualquier conjunto de cartas coordenadas. Porque a lo mejor ustedes me dicen, oye, mi compañero Juanito tiene un atlas que consiste de 3 parametrizaciones de la variedad. ¿Eso ya es un atlas? Es que yo encontré un conjunto de cartas coordenadas más grande que tiene 254. Entonces, ¿cuál de los dos es el atlas? Y yo les diría, bueno, la manera de saber que su conjunto de cartas coordenadas de la variedad, es decir, su conjunto de mapas o de parametrizaciones de la variedad es un atlas, es si éste cumple que la unión de todos los abiertos en términos de los que están parametrizando a la variedad da a la variedad. Es decir, yo aquí tengo mi variedad
que tiene a sus abiertos, ¿no? Y para cada uno de estos abiertos, yo puedo definir al menos una parametrización. Entonces yo junto todas mis parametrizaciones, no puedo hacer uniones de las parametrizaciones, porque las parametrizaciones son mapeos. Lo que sí puedo hacer, es decir, ¿en términos de qué está? Ah, pues en términos de los abiertos, de la variedad. Ah, bueno, entonces junta todos los abiertos. Si te da a toda la variedad, entonces ya tienes una manera de describir a la variedad. Y esa manera es el atlas. Por eso tiene que cumplir la condición de que la unión de todos los abiertos de mi conjunto de cartas coordenadas sea la variedad. Si cumple esta condición, se llama atlas de la variedad. Ahora, este concepto ya debe ser familiar para nosotros porque lo hemos visto, lo vimos en la parte de álgebra lineal y lo vimos también en la parte de topología. Y es que, bueno, ya tenemos a nuestra parametrización para el punto P, nuestro mapeo, que nos lo manda a Rn. Es decir, nos da un vector en Rn para el punto de la variedad. Y por lo tanto, nos da las coordenadas de P en términos de Rn. Ahora me gustaría sacarle información a esto de aquí. Como ya está en Rn, pues ya lo puedo leer. Entonces, lo primero que puedo hacer, y lo más sencillo, es elegir qué coordenada me interesa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero la coordenada número 36. Entonces, ¿cómo la saco? Ah, pues ya sabemos cómo, ¿no? Tenemos las funciones proyección, que van desde Rn hasta R. Y entonces si yo le aplico la proyección número 36 a mi vector, me va a dar la coordenada número 36 de mi vector. Pero para poder aplicarle las proyecciones a X, X tiene que ser un elemento de Rn. Yo no puedo llegar y aplicarle directamente la proyección a P, porque se va a romper la función. Entonces, puedo definir a la proyección iésima o la iésima coordenada de P como una composición de funciones. O en particular, una composición entre un mapeo y una función. Vamos a ver cuál. Este de acá. ¿Por qué? Es un poco intuitivo, ¿no? Mi parametrización phi toma elementos en el abierto y los manda a Rn. Si a esto ahora yo le aplico la proyección iésima, pues va a tomar los elementos de Rn y los va a mandar a R. Ah, pues ya tengo todo lo que necesitaba. Sí, pero pues soy muy flojo y no me gusta andar escribiendo todo esto. Ah, entonces puedo definir una función que sea la composición de esto de acá. Y esta función va a ir del abierto de la variedad a R. Entonces ya tengo la manera de encontrar la iésima coordenada tomando un punto directamente de mi variedad. Y vamos a denotar a la proyección iésima de P simplemente como f de P va a ser su coordenada iésima. Si quisiéramos ser un poco más formales, tendríamos que escribir esto así, ¿no? Ya veremos más adelante si esto es necesario. Más adelante me refiero a la semana que viene. Para cambiar de coordenadas, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿no podríamos cambiar de coordenadas directamente en la variedad? Pues quién sabe, ¿no? Porque no sabemos cómo funcionan las cosas ahí, no sabemos cómo tendríamos que definir las cosas para cambiar de coordenadas. O sea, la variedad es un bicho muy raro, o sea, su mente está toda
toda loca, tantas drogas, o sea, cruz es una variedad. Entonces, si yo quiero cambiar de coordenadas locales a un punto de mi variedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digamos que tengo este punto de mi variedad. Bueno, para empezar consideremos a las coordenadas locales phi en términos del abierto U y phi tilde en términos del abierto U tilde. Y al punto P en la variedad y a estos dos abiertos de la variedad. Bueno, si yo quiero cambiar a P de coordenadas de esta coordenada a estas coordenadas, pues es un poco obvio que si este es mi abierto U y este es mi abierto U tilde, pues no voy a poder cambiarlos, no voy a poder cambiar a P, no voy a poder expresar a P en términos de U tilde si P no vive en U tilde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que asegurarme? Pues que la intersección de U con U tilde sea distinta del conjunto vacío. Si esto pasa, entonces sí, puedo elegir particularmente a P en esta intersección y ahora sí aplicarle el cambio de coordenadas. Entonces, estos abiertos deben de cumplir que su intersección no sea vacía para que podamos elegir un punto que viva en los dos. De tal manera que yo pueda elegir si lo describo en términos de este abierto o en términos de este abierto. Entonces, vamos a aclarar que mi función, mi parametrización, mi mapeo phi, ya no nada más vive aquí, sino que también vive en su intersección con este. ¿Y a dónde me va a llevar? Pues a su imagen, a la imagen de la intersección de mis dos abiertos que va a vivir en Rn. ¿Por qué? Porque yo tenía primero que esta función vivía aquí. Este mapeo vivía aquí. Pero ahora estoy diciendo que si yo le aplico mi mapeo a P, tiene que estar bien definido y me tiene que dar un vector en Rn. ¿Pero dónde vive P? P es un elemento de la intersección de estos abiertos. Entonces, este mapeo no solamente va desde aquí, sino que toma elementos desde esta intersección y los manda ¿a dónde? No puedo decir que los mande a este abierto, pero sí puedo decir que los manda a la imagen de la intersección bajo phi. Y lo mismo para phi tilde. Phi tilde regular, originalmente lo habíamos definido solo aquí, pero como ya dijimos que P vive aquí, pero también vive acá, entonces, pues yo puedo elegir que si P solamente vive aquí y yo le aplico esto acá, tiene que estar bien definido. Entonces, phi tilde tiene que vivir en la intersección y ¿a dónde me lo va a mandar? Pues a su imagen. Ahora, ¿cómo escribimos el cambio de coordenadas para P en Rn? En términos ya sea de phi o de phi tilde. Pues sabemos que phi P es igual a este vector que vive en Rn. Y phi tilde de P pues va a ser otro vector con otras coordenadas tilde. Es un X tilde, pero también va a vivir en Rn. Entonces, esa es su expresión coordenada bajo las distintas cartas coordenadas. Esto, como sabemos que estos dos son homeomorfismos, por definición, pues son invertibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo puedo aplicar la inversa a estas dos expresiones. Si les aplico la inversa, pues me quedo con la expresión para P, que va a ser phi, la imagen inversa de phi
de mi vector X, pero también P va a ser la imagen inversa de phi tilde de mis coordenadas X tilde, es decir, de mi vector X tilde. Entonces ya tengo a P descrito en los distintos coordenadas de R. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues fácil, ¿no? Pues este y este señor son el mismo, entonces yo puedo igualar estas dos expresiones. Entonces vamos a hacer ahora sí, a escribir a P en términos de las coordenadas a las que lo quiero cambiar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo tengo a P que vive en mi variedad. De manera más precisa, vive en un abierto de mi variedad. Y ya vimos que P es igual a la imagen inversa del vector X que vive en un abierto de Rn bajo mi carta coordenada phi. Todo hasta ahí va muy bien. Pero yo quiero saber quién es este cuate en términos de phi tilde. Ah, pues muy fácil. Hago como que esto no lo estoy viendo y solo le aplico phi tilde a P. Y yo ya sé que esto es X tilde. Pero, ¿quién es P? Esto será lo mismo que aplicarle phi tilde a esta expresión de aquí. A phi a la menos 1 de mi vector X. Y esto me tiene que dar X tilde. Entonces, esta composición aplicada en mi vector X cambia de coordenadas al vector X, que finalmente es la expresión de P en Rn. Entonces, si se dan cuenta, todo esto no está tomando a ningún elemento de la variedad. Los argumentos de estos mapeos en el dominio viven en Rn y en el rango también. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Porque yo fácilmente podría después definir la diferenciabilidad de este mapeo porque vive tanto su dominio como su rango en Rn y ahí sí sé cómo pasan las cosas. Entonces vamos a definir justamente esto de manera formal, sin mis garabatos, que es phi tilde aplicado a P es lo mismo que phi tilde aplicado a lo que habíamos descubierto que era P, que es phi a la menos 1, es phi inversa de mi vector X, que es esto. ¿Y quién es phi aplicado a P? Pues es phi. ¿Y quién descubrimos que era P? Era la imagen inversa de mi vector X tilde bajo phi tilde. Entonces, ya tenemos una manera de escribir a phi tilde en términos de la composición con phi a la menos 1 y a phi tilde en términos de la composición con la inversa de phi tilde, que formalmente podemos escribir así: phi tilde phi inversa compuesta con phi tilde aplicado sobre X me va a dar X tilde, y al revés, phi tilde inversa compuesta con phi aplicado sobre X tilde me va a dar X. Y estas están definidas de Rn a Rn, como les decía. Este vato vive en Rn, este también. Obviamente, este es el mismo que este de acá, entonces vive en Rn y este también vive en Rn. Entonces estoy tomando estos elementos en Rn y estoy arrojando elementos en Rn. Entonces estas funciones sabemos que son homeomorfismos y están definidas en Rn, así que se comportan mejor que niños chiquitos antes del Día de Reyes. Formalmente vamos a definir sus dominios como el de esta composición va
desde la imagen de estos abiertos bajo phi, de la intersección de estos abiertos bajo phi, que ya sabíamos que era un abierto de Rn, hasta la imagen de la intersección de estos abiertos bajo phi tilde, que también es un abierto de Rn. Y a esta composición, justamente, si se dan cuenta, es lo mismo pero volteado, al revés volteado. La imagen de la intersección de estos abiertos bajo phi tilde, ahí empieza y termina en la imagen de la intersección de estos abiertos bajo phi. Y ambos son abiertos de Rn. Les hice un dibujo donde creo que se ve un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos a mi variedad M. Dense cuenta que la M de variedad es la M que se usa la M que usaban en Dragon Ball para indicar que alguien era malo. Entonces, solamente algo un dato curioso. La variedad aquí está en la que están definidos mi abierto U y mi abierto U tilde, con todos los puntos que viven en ellos. Aquí están denotadas los puntos en los que está la intersección. Ahora, si yo a mi abierto U le aplico phi, me va a llevar hasta Rn. Lo puse plano porque Rn es un espacio plano. Entonces, me va a llevar a un abierto en Rn. Mi abierto simplemente es la imagen de U bajo phi, al que también le podemos llamar B. Entonces, si yo le aplico a mi abierto U tilde, phi tilde, me va a llevar a su imagen, que es otro abierto en Rn. Como vemos, no necesariamente estos abiertos se tienen que intersectar en Rn. Aquí esto ya no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que si yo aplico phi inversa, me va a regresar a la variedad. Y si aplico phi tilde inversa, también me va a regresar a la variedad. ¿Qué pasa si ahora yo compongo phi tilde con phi inversa? Pues está tomando un elemento de phi inversa que está aquí. En particular, puedo aplicarle phi inversa a un elemento aquí, le aplico phi inversa y me lo va a mandar aquí, porque estoy eligiendo un elemento que vive en la intersección. Y luego a ese le aplico phi tilde. ¿A dónde voy a llegar? Pues al abierto en Rn que le corresponde a phi tilde. Lo mismo para la otra composición. Si tomo aquí a un punto y le aplico phi tilde inversa y ese punto vive en la intersección, después yo le puedo aplicar a ese mismo punto phi normal y me lo va a mandar al abierto que le corresponde en Rn. Y entonces ya se dieron cuenta que aquí estos carnales no se tienen que intersectar, porque no estoy haciendo nada realmente aquí. Lo que estoy haciendo es volverlo a pasar a la variedad y de la variedad volverlo a pasar a Rn. Entonces eso es lo que me permite hacer el cambio de coordenadas. Claro, empiezo en Rn y termino en Rn, pero estoy pasando por la variedad sin darme cuenta. Ahora, vamos a recordar ya para empezar a condensar todo, ¿qué significaba que un mapeo fuera diferenciable? No podemos definir la diferenciabilidad en la variedad, porque eso no tendría sentido, no sabemos ni qué está pasando ahí. La variedad es como el Estado de México, nadie puede decir qué está pasando ahí. Pero donde sí podemos definir la diferenciabilidad es en Rn o en Rm. Y podemos definir a un mapeo que vaya de un abierto en Rn a otro abierto en Rm. Y ya sabemos qué significa que esto sea diferenciable. Esto lo vimos en cálculo 3. Esto quiere decir que sea suave o diferenciable. Quería decir
que para estos abiertos respectivos a sus espacios, este mapeo era suave o diferenciable si cada una de sus componentes tenía derivadas parciales de todos los órdenes. Entonces es la definición de un mapeo diferenciable cuando el mapeo va desde Rn hasta Rm. Ahí no hay mayor problema, simplemente la puse para recordar. Ahora hay un par de cosas que debemos señalar. Si este mapeo es biyectivo y su inversa también es suave, no solamente va a ser un homeomorfismo. ¿Por qué decimos que es un homeomorfismo? Porque obviamente va a preservar las propiedades de Rn a Rm, porque básicamente es el mismo espacio, ¿no? La misma propiedad de aquí la va a preservar acá. Entonces es un homeomorfismo. Si es biyectivo y su inversa también es suave, no solo es un homeomorfismo, sino que es un difeomorfismo. ¿Qué quiere decir? Que es un homeomorfismo diferenciable. Ahora, tanto el dominio como el rango de mi mapeo psi es alguna versión del espacio euclidiano. Entonces ahí no hay problema con la diferenciabilidad. La diferenciabilidad de psi no tiene por qué estar definida para la variedad, porque ahí no sabemos qué está pasando. Solo depende ahorita de que sea diferenciable tanto en Rn como en Rm. Ahora, para poder aproximarnos a definir algo parecido al cálculo en la variedad, primero no vamos a poder hacer cálculo en la variedad, nunca. Lo que vamos a poder hacer es traducir los puntos de la variedad a coordenadas locales en Rn, y ahí sí hacer cálculo. Entonces, una función es diferenciable si vamos a definirla en la variedad topológica y a su carta local de coordenadas. Y a la función que va desde mi variedad hasta R. Esta función es en general, pero ya sabemos que si queremos hacer un caso particular de ver cómo se comporta esto, simplemente tomamos cualquier carta coordenada y después la componemos con la proyección que nos interese. Y eso nos va a dar la función, que va desde la variedad hasta R. Entonces, decimos que esa función es diferenciable solamente si y solo si la composición de f con la inversa de phi es diferenciable. ¿Por qué quiero que sea diferenciable esta composición? Porque, ¿qué es esto? Recuerden que a f yo lo puedo escribir como esto. Si esto lo compongo con esto, estas de acá me dan la identidad y me queda la proyección, iésima, no inversa, iésima de Rn. Y esto ya sabemos que sí es diferenciable. Entonces, claro que va a ser diferenciable si esto es diferenciable. Si esto no es diferenciable, quiere decir que hay una función aquí que es la que nos está proyectando a mi parametrización desde Rn hasta R, que no es diferenciable y por lo tanto f no va a ser diferenciable. Entonces, bueno, la función de diferenciabilidad tiene implícito la diferenciabilidad de la carta coordenada, pero no va a depender de qué carta coordenada elijamos. Ya simplemente quiero terminar esto. Entonces, vamos a decir que dos cartas coordenadas de M son compatibles diferencialmente si el cambio de parámetros, es decir, el cambio de coordenadas locales, es diferenciable. Es decir, este es diferenciable y este es diferenciable. Si esto es diferenciable y esto es diferenciable, decimos que esta carta coordenada y esta carta coordenada son compatiblemente diferenciables o son suavemente compatibles. Y eso implica que estos mapeos son difeomorfismos. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, para empezar veamos el caso particular en el que la intersección es vacía, pues por vacuidad es diferenciable, ¿no? Como les decía, ese caso no es muy interesante. Pero bueno, ¿por qué queremos que
dos cartas locales sean suavemente compatibles, porque ahora sí podemos definir la diferenciabilidad de un atlas diciendo que un atlas es diferenciable si todos sus cambios de cartas coordenadas son compatibles suavemente. Es decir, si todos los cambios de coordenadas entre sí son diferenciables, son difeomorfismos. Y definir a un atlas diferenciable nos permite imponer una estructura sobre la variedad. ¿Cuál va a ser esta estructura? Bueno, voy a tomar un atlas de la variedad y este va a ser un atlas diferenciable. Si yo tomo una carta coordenada cualquiera de la variedad y esa carta coordenada es compatible diferencialmente con cualquier otra carta coordenada de mi atlas D, que es un atlas diferenciable, entonces esta carta ya vive aquí adentro por definición. ¿Por qué? Porque este atlas era diferenciable y entonces si el cambio de coordenadas entre esta carta coordenada y cualquier otra carta coordenada de este atlas es diferenciable, pues obviamente esta carta coordenada va a ser parte de este atlas. A este atlas diferenciable lo llamo una estructura diferenciable de la variedad. Y esto nos permite terminar ya la definición de variedad diferenciable. ¿Por qué? Porque, para empezar, cada atlas diferenciable va a determinar una única estructura diferenciable para la variedad, que vamos a denotar como del atlas, tal que el atlas obviamente está contenido en la estructura diferenciable. Y dos atlas diferenciables van a generar la misma estructura diferenciable si y solo si la unión de ellos dos es por sí mismo un atlas diferenciable. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que la estructura diferenciable de este está contenida en la estructura diferenciable de este y la estructura diferenciable de este está contenida en la estructura diferenciable de este. Por lo tanto, la estructura diferenciable que generan estos dos es la misma. Solamente si la unión es por sí misma un atlas diferenciable. La definición formal entonces de variedad diferenciable es tomando a una variedad topológica M con su topología tau de dimensión n mayor que 1, mayor o igual que 1, si existe al menos un atlas que induzca una estructura diferenciable sobre la variedad, decimos que la terna M de tau es una variedad diferenciable, donde simplemente M es el espacio topológico, tau es la topología y D es la estructura diferenciable que estamos asignándole. Pero no queremos escribir todo y simplemente nos vamos a referir a esta terna como diciendo que M es una variedad diferenciable. Hasta aquí termina la clase de hoy.